Tal vez te has preguntado alguna vez si nuestras experiencias más profundas, esas que parecen trascender lo cotidiano, pueden decirnos algo más sobre nuestra naturaleza y nuestro propósito en la vida. ¿Qué hay detrás de esas sensaciones de conexión con algo más grande? ¿Cómo estas vivencias pueden influir en nuestro crecimiento personal? Bienvenidos a este espacio, donde exploraremos juntos uno de los temas más fascinantes y profundos de la psicología moderna. La psicología transpersonal es una rama de la psicología que, además de estudiar la mente y el comportamiento, se enfoca en esas experiencias místicas o espirituales que todos podemos vivir en algún momento. Experiencias que nos conectan con lo trascendental y que nos invitan a mirar más allá de lo material. En este viaje, nos detendremos a reflexionar sobre temas como la conexión entre mente y espíritu, las experiencias místicas, y cómo todo esto puede ayudarnos a encontrar un sentido más profundo en nuestra vida. Te invito a acompañarnos, a reflexionar y a compartir tus propias vivencias, porque este es un espacio para el diálogo y el crecimiento. La psicología transpersonal nace en la década de los años 60, en un momento donde los estudios sobre la mente y el comportamiento se unieron al creciente interés por la espiritualidad y el desarrollo del potencial humano. Inspirada por el movimiento humanista, un enfoque que colocaba al ser humano y su capacidad de autorrealización en el centro, esta rama de la psicología amplía su mirada para incluir las experiencias místicas y los estados de conciencia que van más allá de lo cotidiano. En esta década surgieron varios enfoques pioneros dentro del campo de la psicología transpersonal. Cabe destacar el trabajo de Abraham Maslow, quien fue uno de los psicólogos más influyentes del movimiento humanista y jugó un papel crucial en la fundación de la psicología transpersonal. Maslow es conocido por su teoría de la jerarquía de necesidades, que culmina en la autorrealización. Sin embargo, en los 60, Maslow comenzó a explorar más allá de la autorrealización, interesado en lo que él llamaba experiencias cumbre o momentos de profunda conexión espiritual. Maslow identificó que las personas autorrealizadas tienden a tener experiencias cumbre, que describió como breves momentos en los que el individuo se siente completamente conectado con el universo, en paz y en armonía con todo lo que le rodea. Cabe mencionar, esto fue de gran relevancia. El enfoque de Maslow sobre la autorrealización y las experiencias cumbre abrió la puerta a considerar las dimensiones espirituales en la psicología. En la misma época, el psiquiatra Stanislav Grof empezó a investigar los efectos terapéuticos de las sustancias psicodélicas, como el LSD, en pacientes que sufrían depresión, ansiedad y trastornos emocionales profundos. Grof notó que estas experiencias, bajo un contexto controlado, podían llevar a estados de conciencia ampliados, donde los pacientes reportaban experiencias místicas y revelaciones sobre su vida. Grof describió cómo, bajo la influencia de sustancias psicodélicas, muchos pacientes experimentaban sensaciones de disolución del ego, lo que les permitía explorar aspectos profundos de su psique y obtener insights sobre su existencia. Los trabajos de Grof inspiraron la exploración de estados alterados de conciencia como una vía de sanación y crecimiento personal, sin necesariamente depender de sustancias psicodélicas. En los programas sobre DMT hemos tratado a fondo este tema, y te invito a que si tienes interés veas estos programas que son muy interesantes. Aunque el trabajo de Carl Jung comenzó antes de los 60, su influencia en la psicología transpersonal fue determinante y fue uno de los primeros en considerar que la espiritualidad y los mitos tienen una función psicológica vital. Jung sugirió que los símbolos y mitos que compartimos en diferentes culturas no son casuales, sino manifestaciones de arquetipos profundos que emergen del inconsciente colectivo. Las personas que conectan con estos arquetipos a través de experiencias espirituales pueden sentir una mayor integración y sentido de propósito. Puede ayudar a explicar cómo la psicología transpersonal ve las experiencias espirituales como parte fundamental del proceso de individuación o crecimiento personal. Aunque Ken Wilber comenzó su trabajo a finales de los 60, es una figura fundamental en la psicología transpersonal por sus aportaciones sobre el desarrollo humano integral. Wilber propuso que el crecimiento personal no solo involucra aspectos psicológicos y emocionales, sino también dimensiones espirituales, filosóficas y sociales. Wilber creó un modelo integral del desarrollo humano, donde el crecimiento espiritual no es algo separado, sino parte de un proceso de evolución personal que abarca la mente, el cuerpo y el espíritu.
Los conceptos de Wilber para mostrar cómo la psicología transpersonal integra la espiritualidad como parte esencial del desarrollo integral del ser humano. Hay una serie de conceptos que son fundamentales en el estudio de la psicología transpersonal, ya que nos ayudan a comprender cómo el ser humano puede acceder a estados de conciencia que trascienden lo cotidiano, permitiéndole explorar dimensiones más profundas de su existencia. Las experiencias místicas son momentos profundos y subjetivos, en los que una persona siente una conexión directa y trascendente con una realidad superior o divina, más allá de los sentidos y el intelecto ordinario. Estas experiencias se caracterizan por una percepción de unión con el todo, la sensación de que el tiempo y el espacio se disuelven, y una comprensión intuitiva de la naturaleza fundamental de la realidad. Las personas que atraviesan estas experiencias suelen describirlas como transformadoras, reveladoras y espiritualmente enriquecedoras. Un ejemplo común es el sentimiento de ser uno con el universo o de estar en contacto con una fuente infinita de amor y sabiduría. Los estados alterados de conciencia son condiciones mentales que difieren de la conciencia normal o cotidiana. Estos estados pueden surgir espontáneamente o ser inducidos mediante diversas técnicas, como la meditación, la respiración holotrópica, las experiencias psicodélicas o incluso a través de experiencias cercanas a la muerte. En estos estados, las percepciones sensoriales, el pensamiento y las emociones cambian, permitiendo que la persona acceda a niveles más profundos de su psique. A menudo, estos estados están vinculados a experiencias místicas, visiones internas o sensaciones de claridad y entendimiento espiritual. Las sensaciones de unidad con el cosmos refieren a un sentimiento de interconexión profunda con todo lo que existe. Quienes experimentan este fenómeno reportan una disolución de las fronteras entre el yo y el otro, percibiendo que su ser no está separado del universo, sino que es parte integral de un todo mayor. Este tipo de experiencia es común en el contexto de prácticas espirituales como la meditación profunda, el yoga o en momentos de introspección espiritual. La sensación de unidad trae consigo un sentido de paz, pertenencia y comprensión de la interrelación de todas las formas de vida. La trascendencia del ego es un concepto que describe la experiencia de ir más allá de la identificación con el yo individual o el ego, esa parte de la mente que nos percibe como seres separados e individuales. En este estado, las personas sienten que su identidad limitada se diluye y acceden a una conciencia más amplia, donde la distinción entre yo y no yo desaparece. En lugar de pensar en sí mismos como entidades separadas, sienten que su esencia es parte de una totalidad universal. Esta experiencia es clave en muchas tradiciones espirituales, y a menudo es descrita como un paso crucial hacia la iluminación o el despertar espiritual. Hay una profunda relación entre materia y conciencia que hemos tratado en los programas anteriores sobre el panpsiquismo. Una de las preguntas filosóficas más profundas es cómo la materia física, inerte y sin mente, puede generar algo tan subjetivo y cualitativo como la experiencia consciente. Aquí es donde el panpsiquismo ofrece una alternativa radical al materialismo. En lugar de ver la conciencia como una propiedad emergente de la complejidad biológica, propone que la conciencia está incrustada en la misma estructura de la materia. La diferencia entre los niveles de conciencia en un ser humano y una roca se puede explicar en términos de complejidad estructural, capacidad de procesamiento de información, organización física y la emergencia de la conciencia. Aunque ambos pueden tener algún nivel de conciencia básico, según la perspectiva del panpsiquismo, la manifestación de esa conciencia depende en gran medida de los sistemas de organización y su capacidad para interactuar con el entorno. Esto sugiere que la conciencia, en su forma más plena, podría ser un fenómeno continuo que varía a lo largo de diferentes grados de complejidad en el universo. La diferencia entre los niveles de conciencia de un ser humano y una roca, dentro del marco del panpsiquismo, se puede explicar a través de varios factores que influyen en la manifestación de la conciencia. Aunque el panpsiquismo sostiene que la conciencia es una propiedad fundamental del universo y está presente en todas las cosas, la forma en que se expresa o manifiesta varía enormemente según la complejidad del sistema en cuestión. Uno de los factores clave que influyen en la manifestación de la conciencia es la complejidad estructural del sistema.
Los seres humanos, por ejemplo, tienen un cerebro extremadamente complejo, compuesto por miles de millones de neuronas interconectadas que permiten la emergencia de una conciencia altamente desarrollada. Este grado de complejidad facilita la capacidad de reflexión, autoconsciencia, emociones y pensamiento abstracto. En contraste, una roca no posee un sistema organizado o complejo para procesar la información, lo que limita su capacidad de manifestar algo similar a la conciencia tal como la entendemos en los seres humanos. Otro aspecto relevante es la capacidad de procesamiento de información. En los seres humanos, los sistemas nervioso y cognitivo están diseñados para recibir, interpretar y procesar estímulos del entorno de una manera sofisticada. Esto permite la experiencia subjetiva de la realidad, la toma de decisiones y la interacción consciente con el mundo. Por otro lado, una roca no tiene ningún mecanismo para procesar información ni interactuar con su entorno de manera activa, lo que reduce su manifestación de conciencia a niveles casi imperceptibles o completamente inaccesibles desde nuestro entendimiento. La estructura física y energética también juega un papel importante. La teoría del panpsiquismo sugiere que la conciencia puede estar relacionada con el comportamiento de partículas fundamentales o la energía subyacente en toda la materia. Aunque ambos, los humanos y las rocas, están formados por átomos y partículas subatómicas, el grado de organización y la capacidad de las partículas para interactuar varía significativamente. En una roca, las partículas pueden existir de manera estática o inerte, mientras que en un ser humano, las mismas partículas forman parte de procesos dinámicos que están en constante movimiento y cambio, lo que podría permitir niveles más elevados de conciencia. Desde una perspectiva filosófica, se podría argumentar que la emergencia de la conciencia en niveles más complejos es un fenómeno gradual. El panpsiquismo no necesariamente implica que todos los objetos tengan conciencia en el mismo grado. En lugar de eso, puede significar que hay un germen de conciencia en toda la materia, que se desarrolla de manera diferente según el nivel de organización y complejidad del sistema. En este sentido, la conciencia humana sería una forma emergente y sofisticada de una propiedad más básica, presente en toda la realidad. La capacidad de interactuar con el entorno también es un factor crucial. Los seres humanos, animales y otros organismos vivos tienen mecanismos biológicos que les permiten adaptarse, sobrevivir y evolucionar, lo cual también facilita la emergencia de estados conscientes. Una roca, sin embargo, no tiene medios para interactuar activamente con su entorno de la misma manera, lo que limita su capacidad para desarrollar niveles de conciencia perceptibles. La psicología transpersonal propone un viaje de crecimiento que no solo busca aliviar el sufrimiento psicológico, sino también ampliar la comprensión de la vida y la existencia, uniendo el desarrollo personal con el despertar espiritual. Este enfoque holístico permite a los individuos trascender los límites del ego, sanar traumas y encontrar un propósito más elevado, lo cual conduce a una vida más plena, equilibrada y conectada con el mundo. La psicología transpersonal establece una profunda conexión entre el crecimiento espiritual y el crecimiento personal, partiendo de la idea de que ambos procesos están intrínsecamente ligados. A diferencia de otras ramas de la psicología, que se centran mayormente en el comportamiento observable o en los aspectos emocionales y cognitivos de la personalidad, la psicología transpersonal incluye una dimensión espiritual que busca trascender las limitaciones del ego y ampliar la conciencia del individuo. La psicología transpersonal sostiene que el verdadero crecimiento personal no se limita solo a la resolución de conflictos psicológicos o la mejora del bienestar emocional, sino que implica también un despertar espiritual. Este despertar se refiere a la expansión de la conciencia más allá de la identidad limitada del ego, hacia una conexión más profunda con el universo, el yo más auténtico y el sentido de propósito en la vida. Crecimiento personal incluye aspectos como el desarrollo de la autoestima, la mejora de relaciones interpersonales, la gestión de emociones y la capacidad de tomar decisiones más conscientes. Sin embargo, desde una perspectiva transpersonal, el crecimiento personal también requiere una transformación interna más profunda, que va más allá del ajuste psicológico o social, hacia una mayor comprensión de uno mismo y de la realidad. El crecimiento espiritual abarca la exploración de preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida, la trascendencia del ego y la conexión con algo más grande que uno mismo, como la naturaleza, el cosmos o lo divino. Este proceso
suele incluir experiencias místicas, meditativas o de conexión espiritual, que pueden llevar a una sensación de unidad, paz interior y autorrealización. Uno de los enfoques centrales de la psicología transpersonal es superar las limitaciones del ego. El ego es visto como el conjunto de creencias, identidades y miedos que construimos a lo largo de nuestra vida para protegernos o para cumplir con las expectativas sociales y culturales. Si bien el ego es necesario para nuestra supervivencia y adaptación al mundo, también puede ser una barrera para el crecimiento espiritual, ya que nos limita a una visión estrecha de la realidad. Los traumas y heridas emocionales. Estos representan bloqueos que no solo afectan nuestra vida emocional, sino que también limitan nuestro potencial espiritual. La psicología transpersonal sugiere que al sanar estos traumas, el individuo puede liberarse de las ataduras del pasado y abrirse a nuevas formas de ser y de experimentar la vida. Trascendencia del ego. Superar el ego implica soltar las identificaciones que tenemos con nuestros roles, nuestros éxitos y fracasos, y las narrativas limitantes sobre quienes creemos ser. Al hacerlo, el individuo puede conectar con su verdadera esencia, una parte más profunda y espiritual que no está condicionada por las experiencias superficiales del mundo. La psicología transpersonal enseña que, al integrar el crecimiento espiritual con el personal, el individuo puede alcanzar un estado más equilibrado y pleno de realización. Este proceso incluye: el crecimiento espiritual se apoya en la capacidad de trabajar con las heridas del pasado, transformando el sufrimiento en aprendizaje y desarrollo personal. A medida que superamos las limitaciones del ego, se abre la posibilidad de experimentar una conciencia expandida, que incluye una percepción más profunda de la unidad con el todo, el amor incondicional y el propósito trascendente. La autorrealización. Este proceso culmina en la integración de lo personal y lo espiritual, en el cual el individuo se siente en armonía consigo mismo y con el mundo. La autorrealización incluye la expresión plena de los talentos y el servicio a los demás desde un lugar de compasión y sabiduría. Así hemos llegado al final de otro fascinante programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y los invitamos a seguir participando en nuestro canal, donde tratamos temas de misterio y espiritualidad tan interesantes como este. No olviden darnos un like, dejarnos sus comentarios y gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.